Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es El plan de Dios prevalecerá. En el libro de Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2 leemos: Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Es muy importante tener en cuenta que al faraón, él había decretado que todo hijo de los hebreos que naciera debía morir. Él había dicho: echad al río a todo hijo que nazca. Observamos aquí una constante tarea del reino de las tinieblas, de destruir las nuevas generaciones que servirán a Dios. Lo vemos aquí en Éxodo capítulo 1 y en Mateo capítulo 2, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Las estrategias del reino de las tinieblas son variadas, multiformes y crueles, y todo esto se convierte en un desafío para los padres de hoy, pues en todo este marco debemos enseñar a nuestros hijos el consejo de Dios, pues la Biblia dice en el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, y cuando sea grande, no se apartará de él. Es interesante que los padres de Moisés pertenecieron a la tribu de Leví, la que más adelante se convertiría en la tribu sacerdotal. Vale la pena destacar aquí que cuando una pareja se va a casar, debe existir unidad en cuanto a la fe, visión ministerial, pasión por Dios, pues la ausencia de estos elementos producirá grandes dificultades. Los nombres de los padres de Moisés, Amram y Jocabed, que significan gente exaltada y Dios es gloria, respectivamente, nos dejan ver la piedad y fe de los abuelos de Moisés, a pesar del yugo de esclavitud egipcia. Hablamos entonces aquí de 3 generaciones de fe, que es ejemplo que debemos imitar. Los padres de Moisés experimentan una mezcla de emociones, por un lado felicidad, pues iban a ser un nuevo hijo, y por otro lado miedo ante el mortal decreto de Faraón. El texto de hoy destaca que ellos le vieron hermoso. Sin embargo, debemos reconocer que para todos los padres sus hijos son hermosos. Entonces podemos concluir que ellos pudieron ver algo más en Moisés, pudieron vislumbrar el plan de Dios con él. La carta a los Hebreos destaca la fe de los padres de Moisés, pues dice en Hebreos capítulo 11, verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fueron 3 meses difíciles donde protegieron al bebé. Al considerar cómo planearon la arquilla, el encuentro con la hija de Faraón en el río y cómo la propia madre de Moisés se convierte en nodriza de este por orden de la hija de Faraón, quien le pagaría por sus servicios, vemos que actuaron con inteligencia espiritual y Dios fue entonces propicio. El bebé fue llamado Moisés, que significa salvado de las aguas, el lugar que, según Faraón, era el lugar de muerte. Dios lo usó como un lugar de vida. Como padres debemos proteger y cubrir a nuestros hijos con oración, sabiduría e instrucción divina y por supuesto con el mejor sermón, un ejemplo piadoso en casa. Si hacemos esto, Dios hará el resto de nuestros hijos. Podemos concluir que nuestra fe en Dios se expresa mediante actos coherentes en nuestra vida diaria y es fortalecida en la comunión íntima con Él. La fe nos lleva a vencer la adversidad y los miedos, nos conduce a la victoria en Cristo. Debemos darle gracias a Dios por conducirnos cada día hacia su propósito. Oremos. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tu plan prevalecerá en todos los tiempos. No importa lo que el enemigo piense, planee o qué artimañas él trace, siempre tu plan prevalecerá y te damos gracias porque tus planes para nuestras vidas, según las Escrituras nos enseñan, son planes de vida, de paz, de bendición. Por tanto, te agradecemos, Señor, todos los favores y misericordias que tienes con nosotros día tras día. Muchas gracias por preservarnos, gracias porque aquí estamos con un propósito. Y el propósito primordial es conocerte, es proclamar las virtudes de Cristo y es dar a conocer, Señor, tu propósito eterno.
Muchas gracias por tus favores una vez más y misericordia. Síguenos encaminando y que tu plan, Señor, prevalezca en medio de la adversidad, en medio de las tormentas, en medio de cualquier situación difícil, porque tú eres nuestro Dios y tú nos equipas, Señor, para vencer. Tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una vez más, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.